Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos con Entredichos de verano, repasando lo mejor que nos dejó este ciclo en el año 2020. Estamos en FM Concepto 95.5 del dial, pero si querés escuchar el programa por internet podés hacerlo en www.conceptofm.com.ar. De todas maneras, si ahora te tenés que salir rápido y no podés seguir escuchando el programa, acordate que el domingo a las 13 horas se vuelve a emitir por FM Concepto. También podés contactarte con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. También subimos los programas a nuestro canal de YouTube Entredichos, donde podés ingresar y ver todos los programas anteriores y también suscribirse al canal y activar las notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo programa, un nuevo contenido a Entredichos, te llegue un aviso y no te pierdas de nada. Los cursos, las actividades que propone el CTP-CBA siempre ya fueron disminuyendo durante el mes de diciembre, ya estamos finalizando el año, pero de todas maneras, por favor, presta atención a las novedades de la página del colegio www.traductores.org.ar, porque allí se van actualizando todo el tiempo las capacitaciones. También podés ahí ver toda la información para realizar las legalizaciones. Recordá que ya está habilitada las legalizaciones con firma digital, o si preferís ir hasta el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para realizar la tenés que pedir turnos en turnospresenciales@ctpcba.gmail.com, o si no, sigue habilitado el servicio de mensajería que podés pedirlo en turnoslega@ctpcba.gmail.com. Todo esto está explicado en www.traductores.org.ar, así que ingresá en la página del colegio y podés ver toda esta información. Y como nos acompañó todo el año, te seguimos recomendando que utilices este beneficio del CTP-CBA para activar el cuerpo, para poder moverte. Utiliza el Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Y una de las grandes entrevistas que tuvimos este año en Entredichos fue con la doctora Nuria Gómez Velart, que nos habló sobre corrección, sobre correctología, sobre su tesis de doctorado y también sobre toda la actividad que se estaba realizando en corrección. Así que escuchamos lo que nos decía Nuria en su paso por Entredichos. Estamos aquí entonces en Entredichos. Qué lindo programa tenemos hoy con la visita de quién. Elisa, por favor, contanos ya. Bueno, hoy estamos todas súper contentas, porque es un honor tener con nosotras a la doctora Nuria Gómez Velart. Un encanto, siempre aprendemos con Nuria cada vez que charlamos con ella, así que les voy a contar un poquito a los oyentes que calculo que ya la conocen, pero igualmente les voy a recordar. Bueno, Nuria es doctora
en letras y es correctora literaria, egresada de la Universidad de El Salvador. Trabaja como profesora en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras y Estudios Orientales en la Escuela de Lenguas Modernas de la USAL. Es profesora de la Fundación Literae, es la correctora oficial del CTP-CBA y también escribe y dirige obras de teatro. Así que Nuria, por supuesto, como dije antes, es un honor tenerte otra vez con nosotras. Antes, bueno, el último programa en el que estuviste eras licenciada y ahora sos doctora. Así que, bueno. Hola. Hola, ¿Qué Nuria. tal? ¿Cómo andan? Hola, Nuria. ¿Cómo estás? No, el honor es para mí, chicas, en serio. A mí me encanta venir a visitarlas. Qué lindo. Para nosotras ni te contamos. Súper contentas estamos. Y sí, es verdad, la última vez que nosotras nos juntamos en un programa de Entredichos fue cuando estábamos en el Congreso de la Lengua el año pasado. Uh-huh. Sí, que nos habíamos visto en Córdoba, ¿se acuerdan? Sí, que salimos en directo desde el Congreso de la Lengua, es verdad. Y anteriormente estuviste con nosotros también en FM Palermo. ¿Te acordás? Verdad, sí. Así que tenés Exacto. mucho para contarnos, Nuria. Doctora, contanos un poquito de esto, ¿no? De tu doctorado, de la tesis que presentaste, de qué se trató. Contanos brevemente eso. Bueno, la tesis fue la primera tesis del mundo sobre correctología. Hasta el momento no había estudios académicos formales de nivel de posgrado, salvo una maestría que en realidad ni siquiera era el tema específico de cómo se corrige, sino de cómo mira el ojo del corrector, que la desarrolló Ricardo Tavares Lourenço en Venezuela, y después de ese trabajo no hubo ningún tipo de producción en el nivel de posgrado sobre temas de corrección. Y bueno, yo tuve la suerte de que me dirigiera la doctora Alicia Zorrilla, que para ella también era toda una oportunidad porque no había tenido discípulos, personas que orientaba en las carreras, pero dirigir una tesis, esta también fue la primera tesis que ella dirigió. Entonces fue un desafío para las dos, y el doble desafío era porque la mayoría de la comunidad académica con la que tuvimos que enfrentarnos no tomaba la correctología como un tema para debate académico. Entonces, bueno, desde ese lugar fue intenso el trabajo que tuvimos que hacer, que por suerte, bueno, llegó a un lindo final cuando en noviembre del año pasado la defendí y, bueno, fue toda una aventura eso. Fue una de las pocas defensas de tesis en la facultad en la que había tanta gente, había 70 y pico de personas, 74 creo que eran. Yo no registré la cantidad de gente que había, pero bueno, había mucha gente. Qué nervios, Nuria. Que venían justamente a acompañar el nacimiento oficial de la correctología como una disciplina científica. Yo en ese momento de verdad ni lo medí, era solamente, bueno, defender mi tesis de doctorado como hace cualquier hijo de buen vecino que presenta un doctorado. Pero Nuria, a mí me caí en gustaría cuenta de lo importante que era todo esto. Me gustaría que digas quiénes conformaban el panel de evaluador, porque vos mencionaste a la doctora Alicia Zorrilla, pero no menos importante era el resto del panel evaluador. Sí, era también un desafío quiénes fueron los evaluadores, porque tenía dos miembros de la Academia Argentina de Letras, el doctor Moure, José Luis Moure es el vicepresidente de la Academia Argentina de Letras, y fue presidente 2 veces ya, o sea, tiene una trayectoria muy importante en el campo de la filología y de la ecdótica, es decir, de la recuperación de documentos históricos, y tenía mucho que ver también con las cuestiones del lenguaje, porque él es un gran productor de diccionarios, bueno, era un desafío presentarle una tesis a él para que la evaluara. La otra evaluadora de los miembros de la academia fue la doctora Hilda Albano, que, bueno, ha tenido su participación en el Colegio de Traductores el año pasado en las jornadas de español. Es una especialista en sintaxis y en lingüística general, y bueno, yo ahora trabajo con ella, hace ya un tiempito, pero fue también un desafío presentarle a una de mis jefas un trabajo de esas características. Y la tercera evaluadora fue la doctora Beatriz Curia,
que también ella es una de las que trajo la anecdótica acá a la Argentina como disciplina teórica, y ella tiene muchísimo trabajo de experiencia editorial. Entonces, claro, entre una editora especialista en anecdótica, un filólogo especialista en anecdótica y una lingüista especialista en pragmática y en sintaxis, era mucho lo que tenía que, digamos, la vara estaba muy alta. Ese fue el tema. Pero bien, fue una linda experiencia desde el desafío, ¿no? Qué gran y desafío. aparte, bueno, gente súper respetuosa con respecto al trabajo. Nuria, yo te iba a preguntar que la tesis se tituló La corrección de textos, un estudio funcional del vínculo entre el autor y el corrector. Sí. Qué espectacular el título. ¿Qué nos puedes contar en relación con esto? La tesis tuvo 596 páginas. Ahora les cuento por qué les tiro el número. Las primeras 300 y pico de páginas fue un estudio diacrónico de la corrección. O sea, hice un estudio de la historia de la corrección, desde los griegos, o sea, desde la antigüedad clásica hasta ahora. Y en lo que fue ese estudio diacrónico, yo vi cómo interactuaban, o cómo fue cambiando la forma de interacción entre los autores, los correctores, los editores, los maquetadores, bueno, en otra época no había editores, había impresores, depende del periodo, ¿no? Bueno, justamente cómo se fue armando la interacción, hasta llegar a la era digital, que es la que estamos viviendo o transitando. En la segunda parte de la tesis, las páginas que quedan, tenían que ver con la interacción desde el punto de vista de la disciplina actualmente y las ramificaciones que tienen. Entonces, en la segunda parte sí es pragmática pura, es decir, la interacción entre el autor, el corrector y el texto, y el lector con respecto a ese texto, y ahí trabajé qué tipo de corrección, cómo funciona la corrección desde el punto de vista académico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista periodístico, publicitario, en las traducciones, desde las instituciones, cómo opera. Bueno, ese es básicamente el índice de la tesis. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué diferencia podés decirnos, Nuria, que hay entre, si es que hay, ¿no?, para un corrector, entre corregir un texto traducido y un texto escrito originalmente por un autor? Claro, el primer problema que uno tiene en el campo de la corrección de traducciones es que estás trabajando con dos autores a la vez. Por un lado está el autor del original y después está el traductor, como una especie de segundo autor, porque sí, hay una recreación del escrito. Claro. Tiene que transmitir la idea, no es palabra por palabra. Si fuera palabra por palabra ya tenemos un problema con el traductor, ¿no? Pero al tener que transmitir la idea, hay veces que hay que reelaborar el contenido, la distribución de las oraciones, a eso voy, la sintaxis, y entonces tenemos que trabajar con dos autores a la vez. Ya desde ese lado cambia la dinámica porque no solamente estamos trabajando con el escrito del traductor, sino que tenemos que trabajar con un espejo, ¿no? Claro. Y Nuria, decime, cuando estás corrigiendo una traducción, ¿también te sirve tener el original? ¿Recurrís al original o no? ¿O te manejás solo con la traducción? En realidad depende de con qué traductor trabaje. Con algunos necesito tener el original porque ya sé por dónde surgen los errores, y en otros casos, cuando no los conozco, necesito el original, definitivamente. Salvo que sea una lengua que yo no domine, ahí sí soné, pero en general suelo trabajar con textos originales, digamos, que el original sea un lenguaje, una lengua que yo conozca. No necesariamente en el nivel de un traductor, sino que pueda leer y entender medianamente de qué se trata, más allá de lo que dice el texto. Claro, o entender estructuras, digamos. Claro, tal cual. Muchas veces me ha pasado con textos literarios sobre todo, ¿no? En los que el traductor hace una reescritura tan distanciada del original que es otro texto. Claro. Y es más lo que el traductor sintió que decía el texto y no lo que dice el texto. Y eso, bueno, cuando me tocan esa clase de correcciones, las sufro muchísimo porque tengo que decirle con mucho amor al traductor que no es ese el camino,
de última que haga otro tipo de texto con ese material, pero que no es la traducción, o que no es lo que pide la editorial que nos encargó el trabajo. Bueno, ese es el primer problema. Pero después, desde el punto de vista académico, cuando son correcciones académicas, en general son súper fieles, y ahí no necesito el original, ¿no? De última, si veo algo raro, yo se lo marco al traductor y le tiro la pregunta al traductor para que él revise cuál es el problema o qué es lo que a mí me resulta ruidoso. A veces es el original que viene ruidoso, no siempre el problema es el traductor. Es el traductor. De hecho, los traductores sufren muchísimo la sintaxis con la que componen algunos autores. Aprovecho de hacerte una pregunta ya casi de cholulaje. ¿Quiénes son más reacios a aceptar las correcciones? ¿El traductor, que muchas veces piensa que domina el idioma español de una manera fantástica, u otro tipo de profesionales, no sé, abogados, contadores, médicos? O sea, ¿quiénes tienen más problemas en aceptar las correcciones? En realidad yo tengo mechadito, no sé si es por profesión, sino más bien por personalidad. Cuanta más trayectoria, cuanta más producción hay, suele ser más humilde el traductor o el escritor, y cuando tienen poca producción transitada, vienen a veces con una, digamos, con una rigidez o una impermeabilidad al trabajo de la corrección que, bueno, les cuesta entender que mi trabajo no es marcarles el error, sino tratar de ayudar para que el texto sea productivo. Es decir, están a la defensiva porque piensan que mi trabajo es solamente decir, te equivocaste, tomá. Y no es ese mi trabajo. Mi trabajo es ver, bueno, hay algo que no se entiende acá, hay algo que está mal armado, o hay algo que no está funcionando desde el punto de vista de lo que pretende el autor o el traductor. Bueno, hay que acomodarlo. Mi objetivo no es señalar el error por disfrutar cómo se equivoca el otro, sino que tiene una intención productiva. Claro, bueno, eso es lo que yo creo que muchas veces cuesta que el destinatario, o quien te contrata, tu cliente, entienda que en realidad lo que uno está haciendo o lo que está haciendo el corrector es mejorar para que su producción se luzca mejor o tenga una mejor receptividad entre el público. Eso yo creo que es cierto que cuesta, porque a veces a nosotros mismos como traductores tenemos que luchar con alguien cuando le marcamos algo y la persona tiene una postura a veces un poco férrea respecto de lo que ha escrito. Pero bueno, es cierto que son cuestiones de personalidad. Sí, y también es cómo estableces el vínculo con el autor, el productor. Porque depende de cómo me vean. Hay gente que sabe que yo soy muy confianzuda en el momento de corregir, y entonces establece un vínculo de amistad desde ese lugar. Hay gente que la confianza le cae mal, y entonces ya marca una distancia por las dudas. Y claro, en esos casos, por supuesto, que yo ya de antemano ya marqué distancia, pero como presuponen que soy confianzuda, porque por otros autores tienen esa referencia, ya vienen mal predispuestos. Y también está esta conversación de a ver si me encuentran errores, a ver si ven que está mal lo que estoy haciendo, a ver si me va... El corrector no es un evaluador, y eso es algo que todavía no... Yo estoy tratando de revertir esa imagen del corrector, pero muchos profesionales de mi rubro no están ayudando. Todavía hay muchos correctores que se ponen en el lugar del evaluador sádico, ¿no? Es decir, esta cosa de, claro, este texto que estoy corrigiendo es una porquería. No sabés si es una porquería o no, y de última, si es una porquería, ayudalo para que salga bien. Claro. Yo creo que en este caso, Nuria, lo que vos hacés es explicar, ¿no? El por qué es necesaria esa corrección o ese ajuste en el texto, ¿no? Y me parece que cuando el autor lo puede ver desde ese lugar, para él también es un crecimiento. Ya no es una corrección, es yo estoy aprendiendo y mi próximo texto va a estar mejor, ¿no? Me parece que desde ese lugar el trabajo que vos hacés es genial. Sí, y de hecho, los autores en general, o los traductores con los que trabajo, los que perduran, con los que tengo buena relación y después reincidimos en el trabajo,
son súper agradecidos, y de hecho me dicen, mira, yo ya sé que lo escribí mal, y sabés por dónde tiene que ir, así que arreglalo. O sea, Claro, esa es tu tarea. Que es productivo, que está bien. Y yo Claro. por ahí entiendo que a mí me pasa cuando escribo, que por ahí no le encuentro la vuelta a una frase, se la muestro a alguien y enseguida me dice, no, bueno, pero fíjate que si pones esto acá adelante ya se te resuelve todo. Es una buena conversación, el corrector tiene que ser a ver, queda medio cliché decir, el corrector es tu amigo, pero es esa la idea, tiene que ser alguien que te ayude, no alguien que te ponga palos en la rueda. Nuria, ¿y te ha pasado, por ejemplo, en un autor que, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en español e inglés, ¿no? El autor que ha escrito, por ejemplo, en inglés y luego tiene que traducir, su texto tiene que ir al español, ¿no? Entonces él entiende las dos lenguas. Que el traductor haya escrito algo que en realidad no es lo que él quería decir, y bueno, y que él tenga la confianza de transmitírtelo a vos. ¿Se entiende mi pregunta? ¿Te ha pasado esa situación? Que el autor se haya quejado de la traducción. Claro. Ay, sí, un montón de veces. Es normal, digamos, eso. Sí, porque muchas veces a mí me contrata el autor, no el traductor o la editorial. Claro, claro. Entonces ahí es el trabajo que suelen darme a mí es, fíjate si esto es el espejo de lo que yo quise decir. Es eso lo que me piden en general. Qué bueno, qué bueno. Pero igual, con esos casos, o sea, yo en esos casos lo que estoy haciendo es, no se lo llaman accuracy en general los autores, es el nivel de asertividad o qué tan fiel es el texto al original. Sí. Yo no lo mido desde los estándares de las agencias, yo leo, digo, bueno, acá se desvió, es decir, tengo una conversación mucho más casera, o más afectiva, no es tanto del 75% o 45% de semántica, ese tipo de cosas yo no las sé hacer porque no soy amante de los números ni de las estadísticas. Y me llevo mucho mejor con esto de marcar las oraciones que no van, o los desvíos, o las sobreinterpretaciones. Muchas veces pasa que el autor dio por sentado algo en el texto, pensó que estaba claro, porque en su lengua está claro, y cuando hacen el traspaso hay que reponer información, y esa información el traductor o bueno, la persona que interpretó o desarmó el texto, al reelaborarlo le pone conversaciones personales. Claro. Claro, Nuria, y sabemos que también sos capacitadora, ¿no? para traductores en temas de corrección. Brevemente, y antes de ir a nuestro momento musical, te quería preguntar, ¿qué herramientas nos podés recomendar a los traductores que de pronto no tenemos así como mucho tiempo de estudiar sistemáticamente la corrección de textos, pero sí queremos mejorar nuestra propia producción, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener a nuestro alcance? Bueno, las normas son fundamentales, es decir, para cualquier ámbito de trabajo, siempre hay un manual de estilo o una norma o algo por el estilo que necesitan, digamos, eso es el ABC. O sea, sí, siempre cuando uno empieza a trabajar en algún lugar, lo primero que tiene que pedir es el manual de estilo de ese ámbito. Hay veces que te dicen, qué sé yo, normas APA, y hay veces que te dicen, bueno, acá tenés el cuadernillo de nuestras reglas. Cualquiera de los dos es válido. Desde el punto de vista de libros en general, bueno, el Colegio de Traductores tiene un montón de publicaciones que son de la doctora Zorrilla. Ese es el material de base para todo el trabajo. Hay un librito que lo sacó la Real Academia, no, la Academia Argentina de Letras, perdón, que, bueno, es el Diccionario Gramatical de la Lengua Española, la norma argentina, se llama así, lo escribió la doctora Zorrilla. Esa es la norma de nuestra región. Hay que tener eso como base. De todas maneras, los correctores y los traductores que tengan los libros de Zorrilla están casi todos compuestos, digo, los de la última época todos, pero digo, si tienen libros más antiguos, casi todos están compuestos desde la lógica de la norma argentina. Por lo menos claro, desde 2010 para acá. Claro, y es la que se aplica en nuestra región, ¿no? Claro, tal cual. Que es distinta de la norma panhispánica, ese es el problema. Sí, y muchas veces genera ciertas confusiones. Me ha pasado muchas veces que
cuando corregís algo según la norma argentina, incluso algunos autores que se quejan, dicen, no, pero esto no va con mayúscula, va con minúscula, y las cuestiones así que son más comunes, pero bueno, sí, nosotros debemos acatar la norma argentina. Sí, y de última, si uno elige transgredirla, que sea con una conciencia, con un buen argumento. Claro, claro. Las normas son para que el texto sea claro, es decir, que le llegue de la mejor manera al otro. Yo puedo transgredir una norma, pero tengo que saber cuál es la norma para poder transgredirla. Y eso es algo que en general los que se proclaman antinormativistas no están midiendo. Para poder ser anti algo hay que saber qué es ese algo. Claro, ¿sí? Exactamente, para poder oponerte con fundamentos. Tal cual, y si no, lo que estás haciendo es escribir quod-libet, ¿no? Como a uno se le dé la gana. Y eso no es, ni siquiera es respetuoso del lector. Claro. Qué lindo conversar con vos, Nuria, qué lindo, qué lindo. La verdad que nos encanta que estés nuevamente aquí en Entredichos, y bueno, ahora te invitamos a escuchar un poquito de música. Claro que sí, vamos a escuchar música. Alejandro Sanz y Tini cantan Un beso en Madrid. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos en Entredichos hasta las 8 de la noche. Te acompañamos aquí desde el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en FM 95.5 del dial FM Concepto, y si no podés escucharnos a través de www.conceptofm.com.ar. Como siempre, si te querés contactar con nosotras, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Antes escuchábamos a la doctora Nuria Gómez Velart, y ahora vamos a escuchar a otro gran corrector, formador de correctores también, al licenciado Antonio Martín, contándonos un poco también sobre este movimiento de lenguaje claro que se está llevando y fomentando en varios países. Argentina es uno de ellos, y nos hablaba sobre la realidad de los correctores allí en España, también durante la pandemia y la cuarentena. Así que escuchamos cómo tuvieron que modificar, cómo tuvieron que adaptarse los correctores en este país. Escuchamos a Antonio en su paso por Entredichos. No, me hiciste acordar mientras te escuchaba a lo que es la escritura persuasiva también, ¿no? Que se usa tanto en marketing y en publicidad, y que justamente lo que se busca es eso, que el cliente entienda lo que yo le quiero comunicar. Y eso, por supuesto, tiene resultados económicos, porque uno o atrae más clientes o comunica mejor el servicio que está dando. Entonces me parece tan valioso. Sí, es que yo creo que estamos viendo pues, esta corriente que nos va a abrir muchas puertas. Primero, yo sigo diciendo también que es una oportunidad para democratizar el lenguaje. Esto significa que, para empezar, creo que es muy importante que los ciudadanos sepamos que tenemos derecho legal, reconocido en las leyes, a entender cualquier comunicado de la administración, cualquier procedimiento de la administración, tenemos el derecho a entenderlo de la misma manera que como ciudadanos y clientes tenemos derecho a entender qué significa determinados mensajes que nos lanza una empresa. Incluso, mira, Yolanda Quintero, una de las especialistas en derechos del consumidor, también participó en unas jornadas de lenguaje claro hace tiempo, donde la conocí, y ella ponía un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando en una botella de plástico dice que esta botella es biodegradable, ¿qué quiere decir eso? ¿Es biodegradable en 1000 años? Pues, por supuesto, no hay ningún problema, es biodegradable. Pero si yo estoy usando esa botella de plástico durante más de una semana, ¿voy a tener algún problema porque es biodegradable o no? O estoy tragando plástico al final, ¿no? Entonces, cuidado con los mensajes que se envían porque tenemos derecho a saberlo, ¿no? Y de la misma manera que cuando tú vas a la administración o te escribe
la Hacienda del Estado a decirte, solamente decir que tú tienes una serie de derechos, tienes que saber que tienes que poder comprenderlo. Porque una de las manías que tenemos es que cuando tú recibes un documento y no lo entiendes, piensas que eres un animal. Dices, no lo entiendo porque yo soy muy bruto y no entiendo el lenguaje administrativo. Y dices, pues no. O sea, ahora hay que recordar que tienes derecho a entenderlo. Y por eso precisamente el lenguaje claro sirve para democratizar el lenguaje. Para decir, yo tengo acceso a mis derechos, yo puedo leer con propiedad, tengo que poder entender cualquier mensaje de la administración. Y también, Claro. Antonio, Claro, dime. es poder ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Que no es Claro. poca cosa. Le estoy dando un servicio y estoy pensando en que la otra persona tiene que entender, como vos les hablas bien de los derechos. Es Claro. así. ¿Se terminará yo la pienso- letra chica o no? ¡Ah, la letra Bueno, chica! Está regulado, en teoría está regulado por la ley, pero precisamente se lucha contra ese tipo de actitudes. De, bueno, esto lo pongo aquí, usted firme esto y dice, no, ¿qué pone aquí y qué quiere decir Claro. exactamente? ¿No? Así que sí, es Exactamente. decir, esto no significa que mañana vaya a cambiar todo esto, ni porque hagamos un congreso de lenguaje claro ya van a cambiar las Claro. cosas. Pero es una manera de ir dando un paso, de ir aportando nuestro granito de arena, para ir difundiendo que esta idea que es cierto, o sea, que tenemos derecho a Totalmente. que nos digan las cosas claritas, ¿no? Entonces, Por yo creo que es supuesto. importante que demos pasos en ese sentido. Son procesos de cambio y bueno, cada uno verá desde su lugar cómo se adapta a eso, ¿no? Y también pensaba cuando te escuchaba hablando así de todo este nuevo movimiento y este proceso, pensaba en el proceso del lenguaje inclusivo, ¿no? Que Sí. se está dando también y con mucha fuerza aquí en Argentina. Sabemos que también tenés como una cierta actitud de defensa hacia cuestiones inclusivas, pero ¿esto tiene algo que ver con el lenguaje? ¿Qué opinión te merece esto del lenguaje inclusivo? No, mira, precisamente para la revista Archiletras, que es una revista de divulgación del lenguaje, precisamente el último artículo que he escrito trata precisamente sobre esto, ¿no? El momento en el que el lenguaje claro ve también al lenguaje inclusivo. Y yo no, vamos, en ningún momento he dicho que estoy en contra del lenguaje inclusivo, ¿no? Yo creo que es lo que nos pasa, creo que a casi todos los lingüistas, que hay un punto que vemos y dicen, no sé qué hacer con esto, ¿no? Y es cuando el inclusivo entra en la parte de la morfología, ¿no? Sí. Yo creo que hay determinadas cosas que, vamos a ver, creo que en cuanto se habla de lenguaje, ya sea lenguaje sexista o no sexista, lenguaje machista o lenguaje inclusivo, creo que en cuanto se empieza a hablar de ello, hay una sobrepolémica, ¿no? Y eso es lo que más me llama la atención. Es decir, cuando cualquier futbolista le da patadas al diccionario, no hay polémica. O sea, bueno, el futbolista no pasa nada. Si una mujer como una ministra española dice portavoza, porque le da la gana, y lo ha hecho aposta, me voy a decir portavoza en vez de portavoz, pues como lingüista, ¿sabes? No es necesario que digas portavoza, porque es el portavoz, la portavoz, no tiene marca de género portavoz, Claro. pero lo está haciendo aposta, para señalarlo, para marcarlo, Sí. ¿no? Y dices, y es una actitud, si es que también es una actitud política, como de la misma manera cuando se decía que si ocupaba una casa y se utilizaba la K, era una marca, para decir, la marca del ocupa, para decir, es un movimiento transgresor. Bueno, pues es un movimiento transgresor que hay que entenderlo como tal también y una marca con toda la claridad. Y si alguien se presenta y dice, hola a todes, hola chiques, lo está diciendo en esa presentación y está manteniendo una actitud inclusiva. Y me parece muy bien. Y pues sí. Ahora, intentar mantener un discurso todo el rato, a mí es que francamente me resulta complicado porque no Confuso. estoy preparado para hablarlo. Leerlo, quizá lo y puedes... entenderlo. Claro, pero creo que, o sea, yo creo que, mira, hay determinadas cosas que se pueden ir haciendo que también sirven para evitar un lenguaje machista, abiertamente machista, y para conseguir que haya un lenguaje inclusivo también, ¿no? Yo a veces estoy escuchando programas de radio y están hablando todo el rato, para lo bueno y para lo malo, de lo que ha conseguido el hombre en la historia. Y dices, hombre, yo lo escucho y a mí me llama la atención incluso como hombre. Dices, lo que ha conseguido el ser humano, eso está claro, ¿no? La humanidad, claro. Claro, Claro. o incluso para lo malo también, incluso como hombres, ¿sabes? Que también tendríamos que aprender a reivindicarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas negativas que están asociadas únicamente al hombre, ¿no? El daño que ha hecho el hombre a la naturaleza. Y dice, hombre, ya puestos todos también, ¿no? Esto es los Claro. seres humanos, ¿no? Exactamente. Es verdad, Antonio. Sí, claro. O sea, que hay que incluirlo para todo. Y fíjate que nosotros en los cursos de corrección, desde hace muchísimos años de que empezamos con esto, desde el primer momento ya decíamos aquello de, oye, o sea,
comprobar si tiene rasgos machistas o hay micromachismos en el texto, no es una opción de que si está bien o está mal, dice, cámbialo. Y os recordamos el caso, uno de los casos que detectamos, que de hecho llegó a salir en la prensa, y era que en un libro de historia para niños, en el que hablaban de prehistoria, decía que los hombres primitivos, que empezamos mal, viajaban con sus enseres, sus animales y sus mujeres también. Ah, como si fuesen cosas. No. Más allá de las cosas, ya, y esas que vengan detrás, ¿no? Claro. Pues, hombre, por Dios, eso, márcalo, claro, decían, sí. Los primitivos y ya está, y ya la ha arreglado. Claro. Antonio, ¿y cómo ves esto? Porque vos sabés que acá en Argentina, todos los que trabajamos en el lenguaje, ¿no? En relación con el lenguaje, somos mayormente mujeres. Sí. ¿Allá en España pasa lo mismo? Pero igual, en todo el mundo. Igual. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa? Nos preguntábamos esto con las chicas. ¿Vos crees que por algún motivo o por qué se da así, no? Pues hay... ¿Qué pregunta que te hice? Bueno, hay razones buenas y razones malas, que también te podría decir, ¿no? Porque primero la diferencia la notamos de una manera palpable y la vimos cuando en la Unión de Correctores lanzamos las primeras radiografías del corrector, ¿no? Y cuando hacemos una encuesta, yo por la experiencia que había tenido en estudiar letras desde que estaba en el bachillerato, pues claro, dice, la mayoría son mujeres, está claro, lo tenía muy claro y además está muy bien porque vives como un rey, esto también hay que decirlo, que si eres uno de los pocos chicos que está allí, dices, perfecto para ti, ¿no? Pero desde luego sabías que había más mujeres. En la radiografía de los correctores, de la Unión de Correctores, entre el 75 y el 80% son mujeres, una absoluta mayoría. Y eso significa otra cosa también que he podido comprobar a lo largo del tiempo que he ido leyendo la historia de los correctores y de los profesionales de la corrección, podemos decir, ¿no? Que al principio eran hombres. Al principio eran hombres y además, bueno, nuestra querida Nuria Gómez Velar tiene mucho que contar, que nos dará una buena sorpresa con ese libro que va a publicar. Cuando habla de la historia de corrección, ella también lo reconoce, ¿no? Que la mayoría eran hombres doctos y muy sabios, ¿no? Y llegamos a esta situación en la que ahora la inmensa mayoría sois mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Pues hay una traslación. Al mismo tiempo, y por eso decía que hay un punto de vista bueno y malo, las correctoras son perfectas, son maravillosas. Sí, hay que, vamos, y no hay peros, es que no hay peros, esto no hay pero, no hay peros, que son perfectas, maravillosas, como hay más, obviamente hay más calidad, siempre va a ser mejor una correctora por estadística, va a ser mejor una correctora, y luego por calidad también, y además pues más coordinada, etcétera. Vamos, yo lo digo sin ningún problema, y no tengo que dorarle la píldora a nadie, es así, por mayoría que a nadie, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que el trabajo del corrector se minusvaloró. Se fue considerando que, bueno, una tarea secundaria, que no era tan importante, y dejaron de estar los hombres doctos y se fue dejando y se fue relegando. ¿A quién? Pues a correctores caídos en desgracia o a alguien que pudiera asumir esas tareas. Y se fue dejando a mujeres. O sea, y fíjate, lo estoy diciendo, sé que es polémico. Y no lo estoy diciendo con orgullo ni nada, sino lo estoy diciendo con todo el dolor de ver lo que ha pasado. Como una realidad. Una realidad horrible. Yo en mi libro de La mano invisible, las confesiones del corrector iconoclasta, también lo contaba, que precisamente los correctores, y ahora sí que especifico, los correctores hombres, sabemos lo que es la discriminación salarial porque a nosotros nos pagan como mujeres. Claro. Y lo digo para solidarizarnos, lo digo para entenderlo, no para reclamar. Digo, oiga, a mí págueme como un hombre porque soy un hombre. No, digo, págueme como a todos los correctores. ¿Sabes? No es un trabajo... Entonces no es que sea un trabajo de mujeres o de hombres, páguenos de una manera digna. Claro. Pero eso lo hemos notado, lo hemos notado. Sí, que el trabajo en sí, más allá de que lo haga un hombre o una mujer, cuesta cobrarlo bien. Sí, la verdad que sí, es así. En la corrección específicamente. Pero sin duda sois una absoluta mayoría. Y en la traducción y en el mundo del lenguaje, claro, también. Así que estáis accediendo a las cotas de poder por el camino menos esperado. A controlar el lenguaje, que eso es un grandísimo poder. Así que lo celebro. Qué bueno. Es verdad, así es. Qué bueno, qué lindo es escucharte, Antonio, qué lindo es escucharte. La verdad que no sé, se me vienen un montón de preguntas en este momento, pero contanos un poquito más de el trabajo que están haciendo en Cálamo y CRAN. ¿Cuáles son los cursos que se vienen, los trabajos que se vienen para publicar?
Bueno, pues mira, en Cálamo y CRAN estamos trabajando intensamente. Como desde siempre, aunque tenemos una oficina localizada en el centro de Madrid, pero en el mero centro de Madrid, casi al ladito de la Plaza de Cibeles, que conoceréis bien, las que habéis estado por Madrid, pues siempre hemos estado deslocalizados, es decir, nunca ha habido demasiado problema en que trabajáramos a distancia. Y ahora automáticamente pues llevamos más de 6 meses trabajando a distancia y en absoluto ha caído el ritmo se ha duplicado. Eso es impresionante, la verdad. Entonces hay mucho, tenemos bastante trabajo. Al mismo tiempo, por desgracia, parte de nuestra competencia pues, se ha encontrado con esos problemas para dar una respuesta eficaz a las demandas de sus clientes, con lo cual pues, nos han aparecido más clientes por el camino, ¿no? Y la formación en línea se ha disparado, pues, lógicamente. Entonces, la mayoría de las empresas no sabían muy bien qué hacer con tantos trabajadores sin hacer nada, entonces han dicho, venga, pues vamos a darles formación, que es un buen momento para formarse, desde luego. Entonces, en Cálamo y CRAN se ha disparado el trabajo. Y estamos contentos, sin parar de trabajar y muy orgullosos de lo que estamos haciendo, porque, no sé, creo que tenemos a nuestro lado no solamente la confianza de nuestros antiguos alumnos, que dentro de nada haremos ya pues, 25 años, fíjate, y creo que estamos muy orgullosos muy orgullosos de nuestros directores de marketing, que son los clientes que son nuestros alumnos, ¿sabes? Eso es lo mejor que tenemos. Claro. Y ustedes, Antonio, me imagino que corren con esta ventaja de que ya venían trabajando, como vos decías, ya venían trabajando así de manera virtual y remota, entonces, bueno, esto también se potencia, ¿no? Qué bueno. Yo quisiera decirle, bueno, en primer lugar, Antonio, que estar al lado de las Cibeles es estar en el lugar más bello de Madrid, porque la imagen de las Cibeles, el Banco de España y la Puerta de Alcalá, es mi lugar preferido. Adoro y el Bellas Artes, y estamos a 2 pasos de la Plaza de Callao, que no es vuestro Callao, también me gustaría a mí estar por allí por Callao con vosotras, pero al lado del colegio. Claro. Pero bueno, sobre las preguntas que te decían las chicas respecto de Cálamo, acá, digamos, la Fundación Literae abrió un camino, como yo creo que lo abrió Cálamo en España, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu perspectiva respecto del futuro de los correctores? Y, digamos, ¿cuál es la orientación profesional que pueden tener? Y, digamos, ¿cómo se conjuga toda lo que veníamos hablando de las editoriales y demás, con esta afluencia de diplomaturas, de certificaciones y demás que hay en todas partes, ¿no? Porque yo entiendo que, digamos, tu trabajo no alcanza no solo a España, sino también a todo lo que es Iberoamérica. Bueno, yo te puedo decir que lo que hicimos en Cálamo fue apostar por normalizar un trabajo para que nadie nunca nos había dado unas instrucciones claras. O sea, tenemos manuales de estilo, pero no sabíamos cómo trabajar. Lo mismo nos pasó con otros trabajos en los que tampoco sabéis exactamente cómo trabajar, ¿no? Entonces, lo que intentamos en Cálamo fue reflexionar y decir, bueno, pensamos que hay una metodología que la desarrollamos y funcionó y obviamente, por mera convergencia, acertamos porque era lo mismo que estaban haciendo pues correctores anglosajones y franceses. La técnica en el fondo es la misma y en eso yo creo que sí que estamos orgullosos en Cálamo de haber sido los primeros, decir, este es el camino, y yo creo que, como decía antes, nuestros alumnos lo han refrendado, se han dicho, es cierto, este era el camino para trabajar bien, ¿no? Con el tiempo han ido apareciendo certificaciones, diplomaturas y demás. Francamente, ¿qué quieres que te diga? O sea, en Cálamo y CRAN ni pensamos, ni podemos, ni queremos pensar que puede haber un monopolio de la corrección, por mucho que la hormiga esté por todos sitios, o sea, no tiene sentido. Lo que creo que significa es que, en el fondo, la idea que fuimos sembrando desde Cálamo y CRAN es que había trabajo para todos, y creo que sigue habiendo trabajo para todos, y que está muy bien que haya diplomaturas, certificaciones, etcétera. Y también te quiero decir con eso que cuando alguien nos pregunta de qué sirve el certificado de Cálamo, digo, pues mira, es muy bonito, es una cartulina que tiene una hormiga, pone tu nombre, nuestros datos y los tuyos, pero es un papel. O sea, te juro que nuestro papel y el de la Universidad Magna, de donde quieras, sigue siendo un papel. O sea, lo que has aprendido tú es lo que vale. Y en el papel dice que te han enseñado determinadas cosas y que habrás superado una serie de pruebas para demostrar que lo sabes. Se supone. Otra cosa es lo que hayas aprendido de verdad. Porque, vamos, yo te digo, hemos formado a miles de correctores. Unos muy buenos y algunos muy malos también, que a veces le dicen, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Porque esto no es lo tuyo.
O sea que hay muchas certificaciones, desde luego, pero que yo creo que lo importante es que hay trabajo para todos y que sobre todo que lo que estamos enseñando para ese futuro es que se tiene que diversificar, que tiene que salir del mundo editorial, que se está editando por todos lados y que sigue habiendo trabajo ahí fuera. Y bueno, sumado a esto, perdón, Eli, sumado No, Leti. Ustedes tuvieron, o vos tuviste, la iniciativa de formar una alianza de asociaciones de correctores, ¿no? que tomó forma definitiva con Redacte. Sí. Nos gustaría, conocer un poco esa historia y además un poco cómo trabajan las publicaciones que vos administrás alimentadas con los correctores de toda Iberoamérica también. Bueno, pues te cuento, para mí la verdad es que ahora viendo que existe Redacte, a mí, vamos, me llena el corazón de alegría cada vez que lo veo. ¡Qué bien! Y lo hablaba hace poco también con Sofía Rodríguez, que también estuvo allí desde Perú, fundando ese movimiento, ¿no? Y para mí la verdad es que de verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, desde luego. Porque, mira, yo por razones de trabajo tenía que ir a México y a Buenos Aires. Y como soy un cotilla, cada vez que voy a algún sitio, pues hombre, cotilla del mundo de la corrección, ¿no? Si viajaba hasta Australia o Nueva Zelanda, me miraba por curiosidad a ver si había correctores y descubrí, por ejemplo, que en el mundo anglosajón había correctores hasta en las páginas amarillas, cosa que en España no pasaba, ¿no? Entonces siempre estaba preguntando. Obviamente cuando fui a México y Argentina pregunté por los correctores. Claro, en Argentina era mucho más fácil porque ya sabía de la existencia de la Fundación Literae y pude hablar con la doctora Zorrilla, por supuesto, también gracias a nuestra querida amiga Esther, pude conocer a fondo la Fundación Literae, ¿no? Pero claro, en México conocí en su momento a PEAC y estuvimos hablando, ¿no? de cómo trabajaban unos con otros, charlas de correctores del océano. Para mí, yo tenía la sensación de que cuando iba a México o Argentina aprendía mucho y veía que lo que teníamos más o menos claro en España era muy distinto en México y muy distinto en Buenos Aires, ¿no? Y a raíz de una de esas conversaciones me acuerdo perfectamente que estábamos en el despacho de la doctora Zorrilla y llamamos a México para decir, oye, aquí hay que montar algo. Y Alicia dijo, al año que viene vamos a hacer un congreso. Y dije, madre, claro, yo estaba alucinando, diciendo, pero bueno, ¿dónde va esta mujer? Y dije, ya está, ya hacemos un congreso. Y de ahí salió el primer congreso. Y a ese congreso acudió México, pero también acudió Sofía con Perú. Acudieron vuestros vecinos de Montevideo también, que se están preparando con la corrección de los correctores de Uruguay. Jorge Alvis de Colombia, Maripili, nuestra querida amiga de Ecuador, y por supuesto Ricardo Tavares de Venezuela, ¿no? Seguro que me estoy dejando a alguien, pero era un grupo impresionante de correctores que teníamos ganas de hablar de lo que podíamos hacer todos juntos, ¿no? Y en ese primer congreso se firmó la Alianza de Buenos Aires, y así se llamó durante mucho tiempo. El siguiente paso era en la ciudad de Guadalajara, en el 2012, crear pues lo que es ahora Redacte, ¿no? Pero tuvimos unas serias desavenencias con México, porque pensaban que, bueno, teníamos distintas maneras de pensar, y no pudo salir adelante, por lo menos con México, pero el resto seguimos unidos y aliados. Entonces, digamos que siempre ha habido un acuerdo tácito de la Alianza de Asociaciones y que ha llegado y ha derivado en esto, ¿no? Por ejemplo, la amistad, tanto personal como entre profesionales que ha habido entre los correctores de la Unión de Correctores con la gente de ASCO de Perú y de otras asociaciones como en Ecuador o con Ricardo Tavares de Venezuela ha sido importantísima y de la misma manera que es con Pleca y con AUCE, ¿no? Así que qué bien que haya llegado ahora Redacte, de verdad. Sí. ¿Y esto cómo se emparenta con la Fundeu? O sea, ¿qué vínculo tienen ustedes con la Fundeu? Nosotros, o sea, Redacte tiene un acuerdo puntual con Fundeu, de la misma manera que la Unión de Correctores tiene un acuerdo con la Fundeu, que era un observatorio. Un observatorio, primero, bueno, pues tenían la oportunidad de acudir a las reuniones del Consejo, pues para ver cómo decidían, cómo entraba o no a formar parte una palabra, cómo la derivaban, cómo la creaban, cómo la adaptaban. Y ahí, bueno, pues como observadores y consultores apareció la Unión de Correctores. Una amistad que nos viene desde mucho antes, también gracias a la magnífica relación que hemos podido tener con el que
puedo presumir ahora de ser uno de mis más queridos amigos y compadres, Alberto Gómez Font, que al principio él estaba al mando de la Fundeo, y también, por supuesto, con Joaquín Müller y luego su director, Javier Lascurain. Gracias a ellos, la relación con la Unión de Correctores ha sido muy cercana y muy fluida, que ha ido derivando en esos acuerdos. Uno de los acuerdos que era decir, bueno, pues vamos a establecer ese observatorio común, y que lo extendieron a Redacte para que todas las asociaciones pudieran participar de las decisiones, bueno, de las decisiones de ese observatorio con Fundeo. Bueno, bueno, ¿puedo hacer una última pregunta? Por favor, las que queráis. ¿Cuál es tu opinión sobre el español neutro? Porque a los traductores nos torturan con que tenemos que traducir hacia el español neutro. Pues es la misma locura cuando a nosotros nos piden que pongamos algo en español americano. Dice, ¿americano de dónde exactamente? Claro, porque claro, ¿de dónde? Es una locura. A mí, de verdad, la definición de español neutro, para mí, la mejor sigue siendo la de nuestro querido amigo José Castro, y es la del español que detestamos todos por igual. O sea, porque por mucho que lo intentan en Miami, que hablan un español muy interesante y muy rico, se puede hablar, se puede conseguir y nunca nos va a dejar satisfechos a todos, pero bueno, es una solución intermedia en las que podemos llegar a entendernos, la verdad, porque pensar que esa vieja y anquilosada idea de que el español de España es el correcto, pues no. Y bueno, siempre va a ser mucho mejor que el español sea el de cada lugar, o que es donde mejor te van a entender, ¿no? Claro. Y siempre nos vamos a divertir mucho con este tipo de cosas, ¿no? Como cuando subtitularon la película de... Ay, no me acuerdo, esta última película mexicana que acabaron subtitulando, ¿no? Y que en muchos casos nos viene bien, de la misma manera que algunas películas argentinas está bien subtitularlas, y unas españolas pues habría que subtitularlas también en el español adaptado, porque dices, no entiendo qué pinche me está diciendo este tipo, claro, que me lo aclare, ¿no? Claro, claro. Yo creo que está esta fantasía del autor que quiere que su libro llegue a todos lados, ¿no? En esta globalización, bueno, que lo puedan leer en cualquier parte del mundo, pero claro, no es tan así. Sí. Si vendes 2.000 ejemplares, sé feliz. Es complejo, claro. Claro, sobre todo eso, ¿no? Sé feliz. Tal cual. Y bueno, nosotras estamos acá felices contigo, Antonio, la verdad que es un placer. ¿Verdad? Un placer conversar con vos, y bueno, como para ir cerrando, porque no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, una última idea que tiene un poco que ver con esto que te preguntaba Leticia, de cómo ves el futuro de los correctores y demás. Últimamente surgieron muchas aplicaciones, ¿no?, para hacer esa corrección final de tu trabajo. Sobre todo a los traductores nos invaden con publicidades de estos temas, ¿no?, para corregir ortografía y hacer un control de calidad final. Y pensaba esto con relación a la inteligencia artificial y el uso de las herramientas automáticas, tanto para traducir como para corregir. En España también tienen esa fantasía de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los profesionales en algún aspecto. Bueno, a la vista de cómo nos llegan algunas instrucciones, lo están reemplazando, desde luego, porque tú lees algunos mensajes y dices, esto no lo ha hecho una persona, esto no lo ha hecho un traductor. ¿No? Por eso lo del ese hashtag, esa etiqueta de pon un traductor en tu vida, porque dices, esto no vale. O sea, Google Translate no vale para nada. DeepL también está muy bien, pero sigue habiendo herramientas que tienes que dominar y controlar. Es decir, sí que va a pegar fuerte. O sea, la inteligencia artificial, tal y como viene, es impresionante. La lingüística computacional están haciendo cosas asombrosas. Y el Machine Learning, como las máquinas están aprendiendo en Bismarck, no es que da miedo, es que es el territorio donde nos tenemos que meter. Pero yo siempre digo, somos nosotros los que tenemos que controlar las máquinas. O sea, creo que una de las cosas que tiene que hacer un traductor, la misma que correctores y editores, sobre todo, traductores desde luego, y los correctores también, es ponerse las pilas y empezar a aprender todo lo que puedan no sé si de programación, pero de todo lo que tiene que ver en buena parte con lingüística computacional, con las memorias de traducción, cómo sacarle el máximo partido, con posedición, porque ahí le van a dar fuerte. De la misma manera que pues yo llevo años
insistiendo con las macros de Word o con la programación, con los scripts de InDesign. Tienes que aprender a programar un poquito y precisamente, de verdad, los de letras no le tenemos que tener miedo a la programación porque es lenguaje. Va a ser muy fácil, es muy fácil para nosotros. Claro, Qué bueno es decirlo, otro lenguaje. Es otro lenguaje, Sí, pero encima para tener una máquina como esclavo que nos haga una parte de nuestro trabajo, con lo cual es sensacional, ¿eh? No es ningún sufrimiento. Claro. Está bueno decirlo, Antonio, porque vos sabés que justo el martes pasado estuvimos hablando de que hay, en esta carrera de cuando uno empieza a estudiar traducción, por ejemplo, algunos chicos están pensando en no estudiar la carrera en la universidad porque creen que no va a haber futuro, ¿no? Laboralmente. Entonces, está bueno decir esto porque, justamente como vos lo mencionabas, son herramientas que nos ayudan, no es que nos reemplazan, sino que nos ayudan. Claro, es que, vamos, las universidades no solo tienen que estar preparadas para el trabajo, sino también tienen que estar preparadas para lo más importante, que es para el espíritu universal, para el espíritu crítico y para cosas que aparentemente no sirven para nada porque van a hacer falta, porque nunca sabes cuándo van a hacer falta. Es decir, no creo que haga falta 20.000 traductores de indoeuropeo, pero tampoco se puede perder. O sea, hay que pensar en el machine learning, pero hay que pensar también en que alguien tiene que seguir manteniendo viva ese espíritu. Y entre medias, pues siguen haciendo falta correctores humanos, personas que sepan traducir y que sepan resolver ambigüedades a la máquina. O entre nosotros también que sepamos solucionarlo. Por supuesto, Totalmente. por supuesto. Qué lindo mensaje. Bueno, ya armamos otro programa con Antonio, ¿no? Chicas, ¿qué opinan? Sí, es que... Sí, pero allí en Buenos Aires, tiempo. por favor, No. que hace mucho que no voy, que tengo muchas ganas de veros. Sí, Qué lindo, tal cual. Ya vamos a poder hacer algo presencial. Todos estamos deseando eso y la verdad que necesitamos el contacto con colegas y bueno, pero no nos quedamos quietos, seguimos aquí, seguimos tratando de estudiar, capacitarnos y acercarles a todos los traductores del país y quienes nos puedan escuchar, por supuesto, todas estas novedades, estas ideas, estas reflexiones. La verdad, te agradecemos muchísimo, Antonio, por tu tiempo, te agradecemos por favor. La permanente buena predisposición que tenés hacia el colegio y bueno, será hasta la próxima. Y que sea pronto. Totalmente. Siempre es un placer hablar con vosotras y con el colegio, de verdad. Bueno, Gracias, muchas gracias. Antonio. Te mandamos un abrazo. Sí. Igualmente, abrazos y cariños. Gracias, y agradecemos también a nuestro operador Mauricio Cardoso, a nuestros auspiciantes, por supuesto, y a nuestra productora de lujo, Leticia Martínez, que siempre hace posible estas entrevistas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, besos. Chao, chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.